Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver cosas que fueron canceladas en Brawl Stars y por ende nunca salieron y nunca las vimos, pero en este video te las voy a enseñar. Y vamos a tener fantasmitas como enemigos dentro del juego, también brawler rinocerontes, rediseño de Nita, los logos de Brawl Stars y Jessie en un tanque, amigo. No iba a tener Scrappy, amigo, Jessie iba a tener un tanque. Esto y mucho más veremos en este video. Ya sabes, si quieres apoyarme te invito a suscribirte al canal, dejar un buen like y sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos con el video. Y es que como no, con las tantas cosas que sacan Brawl Stars en la actualización, obviamente hay algunas que no las sacan y son canceladas. Esas cosas que fueron canceladas hasta el día de hoy no se han visto, al menos que tú estás viendo este video, porque tú serás de los primeros en verlo. Así como las crean, también algunas las desechan y el día de hoy te voy a enseñar algunas. Y si te gusta esto, te interesa el video, compártelo y haré una segunda parte con muchas más cosas. Ahora sí, ya comenzamos. Vamos con la primera, que para mí sería algo interesante, y son estos fantasmitas, los cuales les hice un video hace años, amigo, hace años, que yo fui el primero en hablar sobre estos fantasmitas, que fue como que una filtración, pero al final se supo que era un concepto descartado por Supercell. Cuando hablé de ellas estábamos en Halloween por esas fechas y pensamos que obviamente serían como nuevos enemigos dentro de un modo de Halloween o cosas así por el estilo. Tal vez igual tenía ese propósito de ser algo para algún modo de juego, cosas así, nuevos enemigos, pero pues no lo usaron, lo descartaron y pensaron que lo habían olvidado, pero no, amigo, aquí lo tenemos de nuevo. Y la verdad es que los fantasmitas se ven muy bien, así que dime en los comentarios qué piensas sobre ellos. ¿Se ven lindos? ¿Los quieres dentro del juego? ¿Cómo te los imaginas? Y para ti, ¿qué función estarían haciendo? Vamos con el siguiente, que este sería un nuevo brawler que obviamente pues fue cancelado, y este brawler sería algo tipo monstruo. Y no estoy hablando del de Mortis, ese brawler también fue cancelado, pero estoy hablando de otro. Por ahora solamente pude rescatar lo que serán los sonidos de este brawler, algunas características que tenía, pero en sí no tengo una imagen de él. Si rescato la imagen del nuevo brawler la subiré por medio de Twitter o Instagram, así que seguirme, que están allá abajo en la descripción para ver esa imagen. Les pondré primero los sonidos y después les diré las características de este brawler. Este brawler que fue cancelado era un tipo rinoceronte, algo así por el estilo, un poco blanco, tenía como que una arma como la de Bull. Muchos dirán que ese sonido es el dinosaurio que tenemos en este modo de fin de semana, pero no, amigo, porque podemos escuchar más sonidos sobre su pistola, sobre sus quejidos, muchas cosas más, pero en sí este brawler fue cancelado, no sabemos por qué. Tal vez igual lo sacan en un futuro como siempre lo hacen, pero en sí es algo interesante por qué cancelaron este brawler. Es un rinoceronte que muy bien hubiera quedado en esta colección de dinosaurios, pero pues bueno, tal vez no les gustó la idea y la descartaron. Pero solamente pude rescatar estos audios, las características, porque recuerdo ya verlo hace mucho tiempo, así que si recupero una imagen de esos videos pues los subiré a mis redes sociales. Vamos con la siguiente, que sería un rediseño a Nita, o sea, un rediseño que lo hubieran hecho a Nita pero fue cancelado. De hecho aquí podemos ver las imágenes con nuevas poses que iba a tener esta Nita, también el modelo 3D, pero no sé por qué lo han cancelado. Tal vez igual tiene una idea por ahí, pero fue cancelado en ese tiempo, porque esta imagen, este rediseño que fue cancelado lleva más de 2 años andando por ahí, así que probablemente estas poses, este modelo 3D, este rediseño fue cancelado definitivamente por Supercell y nunca más veremos un rediseño a Nita. Aunque si les digo algo, muy probablemente dentro de unos años todos los brawlers sean rediseñados. ¿Por qué? Porque ocupamos una imagen nueva para Brawl Stars, no siempre nos vamos a quedar con lo mismo, vienen nuevos jugadores y aparte nosotros queremos algo más nuevo, así que cambiando la imagen a los brawlers será muy bien para tenernos frescos. Así que sí, Félix, algún día te va a llegar tu rediseño, papá. Esto tal vez es un pequeño spoiler, pero es algo que se podía pensar. Pero bueno, dime tú en los comentarios si crees que Nita necesita un rediseño, si este es el rediseño que le hubieran hecho hace 2 años le hubiera venido bien, o que se quede como está, amigo. Leo tu opinión en los comentarios. Vamos con el siguiente, que como se los dije al principio, Jessie iba a tener un tanque, amigo. Y es que igual no tenemos una idea muy clara de esto. Podría ser esto una skin o sería una variación de lo que sería Jessie, pero por lo que podemos ver aquí sería Jessie una sola, y Scrappy en vez de ser su torreta pues sería su tanque. Aunque no sé muy bien si este tanque sería parte de Jessie. A lo que me refiero y es que si el tanque atacara por ella o solamente se activara cuando activara la ulti. Y este pues fue un concepto cancelado de Jessie que la verdad nos deja con muchas dudas, pero se ve muy bien y hubiera sido interesante ver a Jessie pues en un tanque, amigo, en esa torreta. Dime tú en los comentarios qué te parece, si la quieres así, si te gustaría verla en un tanque. Tal vez hubiera sido interesante, la verdad. Por algo Supercell la canceló, por algo Supercell canceló esto, que hubiera sido interesante
interesante verlo dentro del juego. Esperemos como siempre ver alguna referencia en algún futuro sobre esta cosa de Jesse, y la verdad pues a mí me gustaría. Vamos con lo siguiente, que serían los logos de Brawl Stars, que tal vez esto ya te lo presenté en el video que te decía sobre el libro oculto de Supercell, donde podemos ver muchísimas cosas que Brawl Stars nos oculta, cosas que nunca salieron, no fueron canceladas, sino que fueron conceptos creados pero nunca salieron, como fue la creación de los Brawlers, cosas que ocultan y así muchísimas cosas más interesantes que trae este libro, que te recomiendo ver el video, que te lo voy a dejar arriba, o puedes ir a buscarlo en mi canal. Pero bueno, aquí tenemos diferentes tipos de logos de Brawl Stars, algunos retro, algunos como que modernos. Sinceramente me gustan mucho más los viejos que el que tenemos ahorita. A ver, a mí me gusta tal vez este. Dime tú en los comentarios cuál te gusta de todos ellos. Tal vez subieron más, pero estos podemos decir que fueron los que dieron a mostrar, que están todavía por ahí. Si logro encontrar alguno, igual lo subiré a mis redes sociales y cosas así, pero por ahora tenemos estos logos que la verdad se ven muy bien, fueron diseñados muy bonito. No sé si alguno de estos haya salido antes, ya haya salido, solamente fueron como que de muestra, los crearon, los borraron, los desecharon, no sé muy bien la verdad, pero yo en el futuro espero ver un nuevo logo para Brawl Stars, porque así te tienen que renovar también el logo. Pero bueno, dime tú en los comentarios cuál de estos logos es tu favorito y cuál te gustaría ver en el juego. Vamos con el siguiente, que sería el bar de Bull. Así es, si no lo sabías, pues Bull tiene un bar así como va el rey aquí en su caverna. Este bar de Bull lo podemos ver en esta animación donde Cole pues va por las gemas, donde se nos dio a conocer a lo que sería Vivi, que muchos pensamos que sería hombre o un chico y resultó por ser una waifu más. Bueno, pues ese bar no siempre fue así. Aquí podemos ver que hay varios conceptos sobre cómo sería el bar. Al final pues se quedaron con esa idea, pero había muchísimas, pero que muchísimas ideas sobre ese bar, amigo. Se ven muy bien la verdad, cada una tiene su estilo, tal vez uno pudo quedar mejor o otro pudo quedar mal, no sé la verdad, pero el que está ahorita igual está bien. Regresa al video, compara los bares y dime cuál te hubiera gustado que quedara. Vamos con el siguiente, y es que este la verdad se me hace muy interesante, y si hubiese sido así hubiera cambiado muchísimas cosas. Y es que aquí de primeras vamos a ver lo que sería el celular de Ems. Así es, como sabemos pues Ems es influencer, tiene obviamente un celular, un iPhone amigos, no es cierto, no sé qué tenga, tal vez tiene un Alcatel y no lo sabemos, pero como podemos ver ahí está el concepto de cómo iba a ser su celular, y en sí nunca iba a tener una foto de Poco, sino que una foto de ella iba a ser lo que estuviera viendo en el celular, así iba a ser, pero no, le pusieron una foto de Poco para causar un poquito de ship, que obviamente por eso supimos que había ship entre ellos dos, pero yo creo que si estuviese sido ahí con la foto de Ems como se le estuviera tomando, hubieran cambiado muchísimas cosas en cuanto al mundo de Brawl Stars, porque saben que suben en publicaciones de ello y cosas así por el estilo. Y también podemos ver lo que serían las latas ahí, que antes iba a ser una calavera, pero terminó siendo una Z, y la verdad es que se ve muy bien. Así que pues vale gente, díganme ustedes en los comentarios cuál de estas cosas canceladas pues a ustedes les gustaría que no hubieran sido canceladas, si las querían ver dentro del juego. Y sin nada más que decir, pues ya hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo, dejan un buen like, suscribirse al canal, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM, chau chau.